La incursión de Pedro Rosselló en la política y el ascenso a la gobernación estuvieron matizados por importantes triunfos, pero también por grandes escándalos. Así es, ahora regresa a la política tras o luego del reclamo de las huestes azules a enfrentarse a uno que fue su compañero de papeleta. Así han sido los últimos años del presidente de La Palma. Para la década de los 90, Pedro Rosselló representó una imagen refrescante y distinta a lo que la historia política había ofrecido hasta ese entonces. Fue una figura polémica que levantó toda clase de pasiones, como cuando se disfrazó de Pedro Navaja. El pueblo habló y yo obedezco. Así se alejó de la medicina para gobernar 8 años. Fueron 2 cuatrienios plagados de mucha controversia, como la huelga de la Telefónica en 1998. Lo mismo pasó con los desmanes de corrupción que desencadenaron en el más grande escándalo de corrupción reportado a nivel gubernamental. Su secretario de Educación, su presidente y vicepresidente cameral, su mano derecha en Fortaleza, varios de sus alcaldes y los directivos del Instituto del SIDA fueron algunos de los que resultaron convictos a nivel federal. Cuando su entonces comisionado residente Carlos Romero le exigió acción contra la corrupción, él respondió: Frankly, my dear, I don't give a damn. En un lenguaje publicable quiso decir algo más fuerte que me importa un pepino. Nunca promovió una investigación y con el deterioro de su imagen vino de la mano un anuncio repentino. Que no habré de aspirar a un tercer término a la gobernación en las elecciones del año 2000. A toda prisa, un año después, el mismo día que entregó el cargo, abandonó el país. Rosselló fue artífice de grandes obras que también le valieron críticas por lo caras que le han costado al pueblo y que, como el Supertubo, estuvieron matizadas por la corrupción. Otros también le reconocen la reforma de salud que implantó. Algunos de ustedes piensan que yo debía haber sabido. Hoy pienso que tienen razón. Luego de 2 años de ausencia, regresó con el mismo estilo que lo caracterizaba. Había muchos que decían que estaban esperando para encarcelarme. Entonces vino a sacar de carrera al presidente de su propio partido y provocó la primera primaria para la gobernación en la historia del PNP. Venció a Carlos Pesquera, pero Aníbal Acevedo Vilá lo derrotó en las pasadas elecciones. Insatisfecho, entabló un pleito en el que sufrió otro revés con los pibazos. Después, y en medio de un alegado esquema de presiones, sobornos y la dudosa renuncia de un senador que luego llamaron patriota, Rosselló juramentó como senador en febrero del año 2005. Bien sabe Dios que al ingresar en las luchas políticas de mi tierra, no lo hice acuciado por ninguna ambición personal. Derrotado, pero aún deseoso de mantener el control del gobierno, luchó infructuosamente por la presidencia del Senado, provocando una profunda crisis en su partido y distanciándose de Luis Fortuño, con quien mantiene una agria disputa. Y 3 semanas atrás, Rosselló sorprendió a todos sus allegados al alegar en una declaración jurada que no aspiraría a ningún otro puesto electivo, anuncio que enmendó en menos de 48 horas. Lo menos que le debo a este partido y a mis compañeros es seguir escuchando, y así lo hago. Bueno, para analizar lo que ha ocurrido en el PNP, tanto en esta Asamblea de Delegados como en la Convención del Partido Republicano y desde el retiro de Kenneth McClintock, que está con nosotros el licenciado Domingo Manoli. ¿Cómo está, por estar con nosotros? Muy bien. Bueno, cuando vio ese resumen de la trayectoria de Pedro Rosselló, ¿qué le pasó por la mente? Bueno, que yo creo que ya le llegó su tiempo, y sin embargo hay varias personas dentro del PNP, o sea, y tengo que confesarte que muchas personas de la base que están solicitando al doctor Rosselló que vuelva a la presidencia del partido, a presidencia no, a ser candidato a gobernador, y yo creo que con toda honestidad el PNP podría pelear las elecciones si Pedro Rosselló es el candidato. ¿No le ve posibilidad, fuerza, magnetismo como para prevalecer primero ante Fortuño y sacarle ventaja a la incomplacencia que tienen muchas personas con la actual situación económica y la obra del gobernador? Bueno, en una primaria, lo que se vio hoy, van a estar sumamente cerradas entre Rosselló y Fortuño, y hay una realidad, o sea, la base todavía está bastante cohesiva con el doctor Rosselló. Ahora, en unas elecciones yo no le veo posibilidad a Rosselló para ganar en Puerto Rico como una elección. O sea que entonces en este momento
quien tiene que hacer más trabajo, porque Rosselló ha señalado que él no va a reunir dinero, a recolectar, no va a tener un comité, simplemente es su figura ya con su trayectoria ante la base del PNP y frente a Fortuño. Pues, por sus palabras puedo asumir entonces que la cuesta empinada es para Fortuño. Bueno, yo creo que en el grupo de Fortuño ellos van a tener que hacer un movimiento y darle más peso a lo que piensan los políticos que lo que piensan los relacionistas públicos. Porque yo creo que hasta ahora el grupo de Fortuño le está dando más importancia a los relacionistas públicos y menos importancia a los políticos. Yo creo que tienen que empezar a escuchar más a los políticos. Segundo, esta semana la política se ha movido demasiado rápida y yo creo que es que en el grupo de Fortuño y en el grupo de Rosselló ya están negociando con cara a las elecciones del 2008. Y lo digo así porque la primera baja en esa negociación fue Kenneth McClinton. Y ahora viene este anuncio de Pedro Rosselló diciendo que no, o sea, que va a permitir que su nombre aparezca en la papeleta de las primarias del PNP, que no va a hacer campaña, que no va a recoger fondos, que no va a crear comités políticos. ¿Qué sucede? Pues eso lo que da a pensar es que él se va a quedar como presidente del partido, porque si no corre para gobernador, entonces Fortuño, siendo único candidato a gobernador por el PNP, se convierte en presidente. Entonces, ¿qué pasa? Él va a mantenerse la presidencia, van a controlar la candidatura y entonces va a seguir la negociación. Y por eso es que yo creo que el grupo de Fortuño va a tenerse que mover en el ámbito político y dejarle hacer caso tanto a los relacionistas públicos y confiar más en los políticos. Esa es una proyección sumamente extrema. Sí. Pero usted entiende que por la salida de McClinton es que llega a ese análisis de que hay una negociación entre el grupo Fortuño y Rosselló, porque ellos sacan chispas, por lo menos ante lo que pasa es que los políticos dicen una cosa para la radio y la televisión y otra cosa a tras bastidores. ¿Quién en Puerto Rico había escuchado el nombre de Pierluisi más allá de una semana, de la semana pasada? Ciertamente Nadie. hace tiempo que no. Entonces, ¿qué pasa? Pierluisi fue el secretario de Justicia del grupo de Rosselló y yo creo que es una figura que es manejable. Sí, es manejable en ambos sectores. McClinton no. Pero entonces, Pierluisi en el lado de Fortuño no sería seleccionado para congraciarse con esa base rosellista, por su relación precisamente con Rosselló. Es que yo creo que ya empezó la negociación y como parte de la negociación es que Pedro Rosselló hace ese tipo se le hace esa candidatura que es una candidatura híbrida. O sea, yo voy a pelear con las manos amarradas. No, o sea... Gracias, muchas gracias, amigo Manuel, y se nos acabó el tiempo. Por ese análisis, amigos, continuamos con noticias del ámbito internacional.